Hey, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un servicio de Calvary Chapel Vida Nueva Mazatlán. Estamos muy alegres de que estás aquí en este estudio en línea. Es domingo, prepara tu Biblia, prepara tu corazón. Si no tienes la Biblia a mano, ve buscándola. Estamos estudiando Éxodo. El día de hoy vamos a aventarnos todo el capítulo 2. Entonces, prepáralo, ya tenlo ahí a la vista. ¿Qué te parece si oramos y vamos a cantar dos alabanzas? Vamos a cantar una alabanza nueva y en la descripción del video está la letra de las dos canciones, de las dos alabanzas. Si no tienes a la mano la descripción, te invito a que la busques. Se llama No me moveré de Majo y Dan y va a ser la segunda. Entonces igual ve preparando por ahí la letra. Si no la tienes está muy fácil, solamente sigue la letra y deja que el Espíritu te guíe. Señor, muchísimas gracias de que nos permites estar reunidos, Padre. Nos permites estar juntos el día de hoy en este servicio en línea. Padre, dejamos a ti estas alabanzas, Señor, las cantamos a ti porque tú eres grande, eres bueno, eres misericordioso, eres Cordero y León, nos has rescatado, nos has salvado, nos defiendes, Señor, de todo mal, y queremos cantar a ti por estas razones, Padre. Ha habido muchas personas, hermanos, amigos enfermos, oramos por ellos. Sánalos, Señor, y manténles su fe firme, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que recibas esas alabanzas y que nuestro corazón esté guiado por el Espíritu Santo, Señor. Que todo nuestro ser esté guiado por el Espíritu Santo esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Él viene con poder. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación. El Dios de salvación, que vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
por este tiempo, Dios. Gracias porque nos has salvado, Señor. Y, Señor, todos, Señor, nos mostramos ante ti, Padre. Reconocemos que solamente tú eres Rey, tú eres nuestro Salvador, Señor. Y te damos muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. El coro de la siguiente canción está muy fácil. Y lo voy a cantar una vez para que te lo aprendas. No, no, no me moveré. No, no, no me moveré. Aquí firme estaré a tu lado. Una vez más. No, no, no me moveré. No, no, no me moveré. Aquí fiado estaré a tu lado. Es una canción muy hermosa que he estado escuchando los últimos días. Y a mi corazón trae muchísimas cosas, pero lo principal que trae es paz, de saber que Dios sigue siendo Dios. Él está en su trono sentado y Él está firme ahí. Y ahí es el único lugar en el que puedo estar confiado y firme. A pesar de todos los problemas que tengamos, podemos estar ahí. Entonces te invito a cantarla, te invito a que confíes en Dios totalmente y hagámoslo juntos. Vamos a empezar. He dejado atrás, fija mi mirada en ti está. Tu luz venció la oscuridad. Sé que nunca más seré igual. Otra vez, sé que nunca más seré igual. Coro, no me moveré. No, no, no me moveré. No, no, no me moveré. Aquí firme estaré a tu lado. No, no, no me moveré. No, no, no me moveré. Aquí confiado estaré a tu lado. Todo es hecho nuevo ahora en ti. No vivo yo, mas tú en mí. Todo es hecho nuevo ahora en ti. Todo es hecho nuevo ahora en ti. No, no, no me moveré. Los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Si la tierra tiembla y los vientos golpean, firme es la roca que me sostendrá. Una última vez, si la tierra tiembla, los vientos golpean. La roca que me sostendrá. No me moveré. No, no, no
Gracias, Dios, porque puedes ser esa roca. Tú eres esa roca firme a la que podemos ir y agarrarnos, sujetarnos, Señor, a pesar de que la corriente esté muy fuerte, de que haya olas muy fuertes atravesando, Señor, por nosotros, y que los problemas nos estén golpee y golpee. Señor, sabemos que solamente en ti podemos confiar, Padre, y podemos sostenernos ahí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Bendice este tiempo de estudio, bendice, Señor, la palabra, Padre, que nos va a compartir nuestro pastor Carlos, Señor, y abre nuestra mente, abre nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe. Gracias de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia. Una vez más, aquí estamos en línea. Yo les agradezco la paciencia de esperar. Hicimos una prueba acerca de la reunión del domingo pasado para ver y aprender los protocolos y las reacciones de todos nosotros, el qué hacer, cómo comportarnos, y aprendimos mucho acerca de cómo reiniciar otra vez los servicios cuando esto esté un poco más claro. Estamos dando pasos con prudencia. Muchos dirán o pensarán que yo tengo miedo. No, es prudencia para poder proteger la salud de todos nosotros. Ahorita Mazatlán está en rojo, tenemos muchos visitantes, muchos no usan tapabocas, el riesgo es un poco considerable, así que te pido paciencia y ores para pronto, quizás los primeros días de septiembre, empecemos nosotros con los protocolos de seguridad. Te agradezco tu paciencia. Estamos estudiando el libro de Éxodo, pero antes quisiera que oráramos por estudiar la palabra juntos. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana, este tiempo, Señor, que tú nos permites estudiar juntos, Señor, a través, Señor, de este medio, Señor, para aprender y escuchar tu voz, Señor, para nuestras vidas y este alimento, Señor, espiritual para nuestras almas y nuestro espíritu, Señor. Yo te pido por la salud, Señor, de todos aquellos que están enfermos, Señor, por cualquier parte de COVID, Señor. Te pido por todos los de la lista de oración que tenemos aquí en la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que tú protejas la vida y la salud de todos nosotros, Señor, y de toda nuestra ciudad y de nuestro país. Que a los gobernantes les dé sabiduría cómo responder, Señor, a la protección del pueblo de México. Yo te pido, Señor, por todos aquellos, Señor, que des consuelo, Señor, a todos aquellos que han perdido, Señor, seres queridos en este tiempo, Señor, ya sea por la pandemia o no, Señor. Yo te pido, Señor, que tú des consuelo a las familias que han perdido a sus seres queridos. Te pido hoy, Señor, que tú nos guíes a todos, Señor, a estudiar esta palabra, Señor, el libro de Éxodo, Señor, que tú hables a nuestro espíritu y tú lo grabes en él, Señor, tu palabra, y que nos ayudes sobre todo a ponerlo por obra en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, esta mañana, empezamos en el capítulo 2 de Éxodo. En el primer capítulo que vimos el domingo pasado, es necesario que tú lo estudies, que tú lo veas para que puedas entender el contexto. Nosotros estudiamos todo el libro capítulo por capítulo, verso por verso. No es basado en mi prudencia ni en mi tema, sino en el libro y la palabra de Dios. Y el tema viene de la palabra de Dios, de la Biblia, y estamos estudiando el libro de Éxodo. En el primer capítulo vimos cómo el pueblo hebreo entra a Egipto con 70 personas, una pequeña familia, y estando José, uno de los hijos de Jacob, ahí como segundo de Faraón, ayuda, y Dios lo usa para preservar la familia y el pueblo hebreo en Egipto por la hambruna que estuvo ahí. Pero Dios usó el lugar, y de una familia grande de 70 personas, Dios a través de los años formó una nación dentro de una nación de Egipto, de la nación
de los hebreos dentro de la nación de Egipto. Entonces un rey que no conocía ya a José ni la manera en que ellos llegaron ahí, le preocupó que esa nación creciera más que los egipcios y que fuera prosperado más grandemente, se multiplicaban. Entonces él dijo, vamos a parar esto, vamos a actuar sabiamente según él para detener al pueblo de Dios que estaba en Egipto. Y entonces empieza a oprimirlos, empieza a hacerlos esclavos, empieza a ponerles cargas, empieza a hacerles ladrillos, empieza a usarlos para construcciones, cargándolos cada vez más hasta agotarlos, oprimirlos, y sobre todo da un decreto él de que llama a las parteras de los hebreos para que al nacer el que sea hijo varón, matarlo. Eso nos da ahorita, es el mismo espíritu que trae el espíritu de aborto, ahorita en la actualidad. ¿Acaso Jesús, cuando los reyes magos llegan a Herodes y le preguntan que si dónde había nacido el rey, dónde estaba el rey? Entonces era Jesús, en el nacimiento de Jesús. Entonces les dio señas y le dijo por aquí, por allá, pero Herodes, al irse a ellos, manda a buscar, búsquenlo y maten a ese. Entonces José y María tuvieron que huir y fueron a Egipto, para proteger a Jesús. Entonces es el mismo espíritu que viene en contra del pueblo de Dios. Siempre el enemigo quiere destruir el mundo, la avaricia, la codicia, el poder del ser humano quiere destruir al pueblo de Dios, quiere ser el mundo. Entonces aquí vemos cómo ese decreto le dice a las parteras, maten a todo hijo varón. Entonces ellas no temen al decreto del faraón y Dios las prospera por eso. Y así termina en el capítulo 1, y léelo, estúdialo para que puedas, porque hace conexión con el capítulo 2 que vamos a empezar ahorita, que es el nacimiento de Moisés. Todos han escuchado acerca de Moisés, muchos conocen más que yo acerca de Moisés, pero vamos a leer su nacimiento y cómo él mantiene su integridad y su identidad de quién es él. Igualmente Dios nos llama a nosotros a entender a lo que nosotros fuimos llamados. Si tú no has creído en Jesús y has dado tu corazón a Jesús, ven a Él, entrega tu corazón, entrega tu vida, arrepiéntete de toda tu vida pasada y empieza y entrega tu vida a Él, tu corazón a Él, y Él te dará una identidad y te dará propósito en tu vida, porque Él te ha traído a este mundo. Dios nos ha traído a este mundo con un propósito. Las parteras temieron más a Dios que al faraón y no hicieron como les dijo faraón. Miren cómo termina el capítulo 1, versículo 21, dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces faraón mandó a todos los pueblos diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverar la vida. Entonces faraón da un decreto: todo hijo que salga, a tirarlo en cuanto nazca, cójanlo y tíranlo al río. No quiero que crezca más ese pueblo de Dios. Entonces, para detenerlo. Y ahí empieza, en medio de eso que estaba sucediendo, de ese problema en que estaba el pueblo hebreo, de que el faraón había dado ese decreto de matar a todos los hijos varones, había una necesidad. Estaban oprimidos, estaban siendo asesinados los niños, había una necesidad de libertad. Y por eso es que Dios nunca ha dejado de mover y de cumplir sus promesas. Dios siempre ha sido fiel para con nosotros y su pueblo. Y entonces empezamos en el capítulo 2, dice la palabra: un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
prácticamente está diciendo aquí que un varón de la tribu de Leví y una mujer de la misma tribu se unieron en matrimonio y concibieron un hijo, y ese hijo era Moisés. Y viendo lo que era hermoso, no quiere decir todos los niños son hermosos, todos los niños. Y en Hechos, en el capítulo 7, búscalo y pon una separación, porque vamos a leer un poco acerca de lo que dice ahí. Dice que cuando el niño Moisés nació, fue agradable a Dios. La hermosura que vieron en él le vieron propósito. Los padres de Moisés, Abraham y Jocabed, la madre, vieron algo en el bebé. Su fe en Dios era firme, sabían que tenía un propósito, vieron y sintieron Dios moviéndose en los corazones de ellos, vieron que Él tenía un propósito, aparte de que todos los niños son hermosos. Entonces lo guardaron 3 meses, no hasta donde pudieron, dice el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, ya no pudiendo más ocultarlo, el niño lloraba, quizás los egipcios se iban a dar cuenta, pero ella, actuando de una manera no solamente inteligente, sino muestra y manifiesta los padres de Moisés la fe. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, dice claramente, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Entonces, no solamente era la inteligencia, ellos vivían una vida de fe. Moisés nace en medio de una aflicción, tribulación del pueblo de Dios. Y nace Moisés en ese mundo, como los niños ahorita que están naciendo en medio de una pandemia, en medio de un caos que hay en el mundo. Pero Dios es fiel para con su pueblo, siempre está pendiente y actuando, siempre, a través del corazón de los padres de Moisés. Lo que hicieron, lo guardaron 3 meses, ella hizo un arquillo de junco y la calafateó, y eran como unas ramas, unas varas que había a la orilla del Nilo, del río Nilo. Entonces, la calafateó, lo puso al niño y lo dejó ir. Pero claramente vimos en Hebreos 11:23, dice que por la fe de ellos confiaron en que algo podía suceder, algo había de esperanza. Lo dejan y no es fácil dejar a un niño en las corrientes de ese río caudaloso. Entonces lo dejan y lo confiando y dependiendo solamente en Dios. Entonces dice aquí, la escondió en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Aquí está hablando de la hermana mayor de Moisés. Moisés tenía dos hermanos mayores, Aarón y María. Y María es la que sigue para ver qué acontecía. Viendo quizás la madre sabía qué sucedería, porque la hija de Faraón viene con sus señas a hacer quizás un ritual donde hacían los baños reales, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en esos detalles, pero vamos a irnos solamente en lo que dice la palabra de Dios, y que Dios hable a nuestro corazón para poder aprender y conocer más a Dios y cómo se mueve Dios, cuidando con fidelidad a su pueblo, guiándolo a través de los días, de los años, y cómo Dios usa y llama a ti y a mí a caminar en fe.
Entonces dice aquí que la hermana, o sea María, fue a ver qué acontecía. Y la hija de Faraón, dice, descendió a lavarse al río, paseándose con sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Vio que se dio cuenta, fue al baño. La madre de Moisés, Jocabed, quizás sabía o no sabía que ahí iba la hija del faraón a hacer rituales, a lavarse, a bañarse. No lo sabemos, no vamos a ponerle ni quitarle a la palabra de Dios, solamente vamos a leer lo que sucedió ahí, cómo Dios tiene todo en control. Vemos que la hija del faraón va y lo llama a una de sus doncellas y la manda a que traiga la arquilla. Y cuando la vio, dice, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Justo en el momento el niño estaba llorando. Pudo haber estado callado, pero Dios mueve las cosas. Dios nos mueve en nuestro sentir, aún desde que somos niños. Aquí estamos viendo el nacimiento de Moisés. Estamos viendo en este capítulo prácticamente 40 años de vida de Moisés. Sus primeros 40 años de vida resumidos en este capítulo. Entonces, cuando lo vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. La hija del faraón lo ve, llora, y claro, Dios usa a las personas, aun cuando no son de su pueblo. Usando a la doncella, le mueve su corazón cuando ve al niño. Cuando vemos a un niño, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El que quiera ser el mayor, tiene que ser como un niño. O sea, un niño no tiene prejuicio, no tiene cultura. Tú y yo somos formados por la cultura de donde vivimos. Si vives en cualquier país, en cualquier ciudad, eres formado la manera de hablar, la manera de actuar, la manera de vestir, por la cultura, por todos los adultos, meten la manera de ser. Ese niño no tenía ningún prejuicio. Y los egipcios eran, y sobre todo ella sabía el decreto del rey de Egipto, de que todos los niños tenían que morir. Por eso ella conoció que era de los hebreos. Ella sabía la identidad de Moisés, sabía de dónde venía, y ella aún así sintió en su corazón compasión, que no es más que Dios moviendo el corazón de ella, porque Dios tenía un plan con Moisés, igual como para contigo y para conmigo. Y Dios mueve y pone las circunstancias y todo a nuestro alrededor, orquestó todo para que Moisés fuera levantado y guiado conforme al plan de Dios, no de nosotros. Entonces aquí vemos cómo ella tuvo compasión. Los egipcios no aceptaban a los hebreos, ni se mezclaban en familia, pero sin embargo, y aún ella conociendo el decreto del rey, por encima debió haber sido alguien, una de sus hijas, con autoridad y con poder para poder desafiar el decreto de Faraón. Entonces tuvo compasión y declaró la identidad de Moisés. Él es del pueblo hebreo, del pueblo escogido por Dios para mostrar a las naciones el poder de Dios y el amor de Dios, la gracia de Dios. Y cuando la abrió, dice, vio al niño. Entonces vemos en el capítulo 7, dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. Quiere decir que María andaba por ahí, le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Le pregunta, ¿quieres que vaya y te consiga a alguien de las hebreas y te lo críe? Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Fue María y no fue a llamar a cualquier persona, llamó a Jocabed, a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón,
lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Fíjate, llamando a Jocabed, a la madre de Moisés, y entregándose la misma hija de Faraón a Jocabed, la madre de Moisés, para que lo amamante, lo críe y lo crezca. Y cómo Dios orquestó completamente todo para poder llevar a cabo su plan. Nosotros estamos igualmente dentro de un plan que es de Él, no nuestro propio plan. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, entramos en ese plan. Y a veces nuestra carne, nuestros pensamientos queremos seguir nuestro propio plan, y es donde nosotros luchamos con nosotros mismos y contra el mundo que nos rodea, y nos olvidamos. Por eso la palabra de Dios dice: no te fíes en tu propia prudencia, confía en Jehová y Él enderezará tus caminos. Él endereza nuestro caminar cuando nos reconocemos y empezamos a caminar con Él. Entonces aquí como orquestó todo, le entrega al niño Moisés a la madre Jocabed, y todavía le va a pagar para que lo críe. Interesante, ¿verdad? Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Cuando se lo devuelve, ya que crece, tuvo la oportunidad Jocabed y Amram, su padre, de instruirlo en el camino de Dios, en sus fundamentos. Y eso instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Se cumplió esa palabra en Moisés. Aquí vemos que si tú instruyes al niño en su niñez, en su crecimiento, en el camino de Dios y de su palabra, entonces cuando fuere grande no se apartará de él. Él fue, y la madre yo creo que aprovechó, y el padre lo más que pudieron. Eran de la familia de Leví, la familia de descendencia de los sacerdotes. Ellos conocían la promesa de Abraham, su descendencia y su identidad como pueblo de Dios, y lo instruyeron a él mientras él fue criado, ¿verdad? Y ya cuando estaba grande, cuando ya iba bien instruido, bien con su identidad y bien puesto Moisés en su corazón, lo entrega a la hija de Faraón, y dice que lo prohijó, o sea, lo adoptó como su hijo, y desde ese momento toma una posición en la realeza del Faraón o de Egipto. Y viene quizás, hay muchas opiniones y dicen que quizás había uno más en las hijas del Faraón, un varón, pero ya entrando en esa posición, Moisés podría haber llegado a ser Faraón. Pero vamos a ver más adelante. Entonces lo prohijó, lo adoptó y lo llevó prácticamente a una posición de realeza, de privilegios. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aquí Moshe dice, o sea, Moisés, porque de las aguas lo saqué. Dicen algunos que, y no quiero entrar en comentarios ni agregándole la palabra de Dios, sino lo que solamente que dice aquí, le dio su posición a él, pero él ya venía en su corazón bien instruido en su identidad. ¿Quién era él? Y cuando él creció, vemos en el capítulo 2 del versículo 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, o sea, como en este solo capítulo vemos la vida de Moisés, 40 años de su vida rápidamente. Él ya creció, ya era joven, ya estaba fuerte, ya había sido instruido. Entonces, en el capítulo 7 de Hechos, quiero que
leamos rápidamente en Hechos capítulo 7. Dice desde el versículo 20, repasando rápidamente: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Aquí está la hermosura que hablamos. Fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado, aquí dice, fíjense bien, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras, en toda la sabiduría, en todas las artes de música, de matemática, de construcción, de filosofía, de toda la cultura egipcia fue entrenado y enseñado, pero sobre todo como guerrero. Fue soldado, todas las artes de caza, de pelea, de guerra, fue instruido él en toda la sabiduría de los egipcios. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Le vino al corazón, dice, visitar a sus hermanos. Él no olvidó su identidad. Dice, sintió en su corazón ir a ver a sus hermanos, al pueblo que estaba en problemas, oprimido, esclavo, sufrimiento, que tenían necesidad de un libertador. Nosotros ahorita y mucho del mundo entero necesita un libertador, y ese es Jesucristo. Aquí entonces él sintió en su corazón visitar a los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Dice que hubo venganza, él con su propia mano. Y fíjense lo que dice aquí, porque es punto clave, el Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Él creyó, él ya traía la idea y sabía su identidad y pensaba que Dios iba a libertar, que él iba a ser el libertador, pero por su propia mano, por su propia fuerza, su carácter de autoridad, de poder, el autosuficiencia de él va y defiende y venga a uno de sus hermanos que estaba siendo golpeado o oprimido. Dice el versículo 25 otra vez, porque es clave, porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él ya traía eso en mente, ya había traído esa carga en su corazón, pero creía que él lo haría por sus propias fuerzas, su propia prudencia, su propia manera, como muchos de nosotros queremos hacer las cosas ahorita de Dios a nuestra manera. Yo solo hago en lo personal, por ejemplo, cuando la pandemia se vino, nos agarró a todos por sorpresa, al menos a nosotros, y los que se quedaron y los que tú ves en internet trabajando son los que estaban en ese momento haciendo las cosas. Yo no dije fulano, sutano, mangano van a hacer las cosas, no, de ninguna manera. Los que estaban ahí trabajando, así nos quedamos. Y así son los que tú estás viendo que están compartiendo la palabra. Dios los ha puesto, Dios ha orquestado todo. Yo solamente sigo y hago lo que Dios está haciendo, lo sigo a Él. No es mi voluntad, yo hago lo que Dios está haciendo en nuestra congregación. Entonces, él pensaba eso, que ellos iban a entenderlo a él, que iban a ser libres por mano de él, que Dios lo había elegido a él, pero bajo su propia fuerza, prudencia y autosuficiencia. Mas ellos, dicen, no lo entendieron así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme tú como mataste al egipcio?
Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hasta ahí vamos. Estamos leyendo el libro de Hechos cuando Esteban da su discurso, su predicación basada en todo este pasaje de Éxodo. Volviendo al libro de Éxodo, de aquí puedes poner un separador y volviendo, estudiando juntos la palabra de Dios, dice, acuérdate que Dios está moviéndose en estos 40 años de la vida de Moisés. Dios viendo la necesidad, el pueblo, en el capítulo 1 vemos la necesidad de un libertador, la necesidad de la redención. Mucho en el mundo ahorita hay necesidad de redención, de volverse a Dios, que todo el mundo se vuelva a Él, que le reconozca como lo que Él es. Y nosotros en lo personal, que hemos depositado nuestra fe en Él, podemos aprender cómo Dios se mueve y orquesta todas las cosas, trayendo un libertador como trajo a Jesucristo para nuestras vidas sean liberadas del mundo y del pecado y de la muerte. Entonces, volviendo aquí en Éxodo capítulo 2, ¿verdad? Habiendo crecido ya Moisés, entonces fue y visitó a uno de sus hermanos, y como leímos en Hechos, ¿verdad? Sucede aquí, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Es el versículo 11. Sus hermanos, él sabía, él escribió este libro, él sabía que eran sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena, pero al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Esto ha sido descubierto. Lo leímos también confirmando en el libro de Hechos 7:23 en adelante. Del 20 lo puedes leer en adelante. Entonces Moisés va y ve a 2 hermanos hebreos que están discutiendo y ellos no le reconocieron. Vimos que como Moisés pensaba que ellos iban a entender que Dios lo había mandado como libertador, y no era así. Él trató de esconder en la arena al egipcio que había él golpeado. Entonces a veces nosotros queremos esconder las cosas que hacemos, pero déjame decirte que todo sale a la luz. Todo sale a la luz. No podemos esconderle nada a Dios. Y si no ha salido a la luz, un día nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de todas las cosas que hacemos escondidas, que no le agradan a Él. Y aquí Él trató de hacer justicia por su propia mano. No le reconocieron a Él, ¿verdad? Porque lo veían que era como un egipcio, era hija de Faraón. Entonces versículo 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Él se fue bastante lejos. Tú puedes ver en el mapa de tu Biblia, buscarlo donde está Madián, que ahorita es Arabia Saudita, y cerca del monte Sinaí, por ahí, desde Egipto, se fue hasta allá a esconderse por temor a que el faraón lo iba a perseguir y lo iba a matar. Entonces, como Dios nos enseña aquí que Él siempre está orquestando las cosas en nuestras vidas. A veces el pueblo está en aflicción, levanta un libertador, vemos cómo nace, cómo la madre de Moisés actúa, cómo usa Dios a los padres de Moisés, ¿verdad? Y cómo es que lo crían, lo enseñan y le dan su identidad, le ponen su propósito de Dios en su corazón, y cómo Dios usa a la hija de Faraón para enseñarlo, instruirlo en todo conocimiento, estrategias y como guerrero y soldado egipcio. En todas las artes fue educado y enseñado, él trata de hacer su propia prudencia. Quizás tenía altivez, tenía autosuficiencia, pero
Dios está obrando en su vida, está preparándolo para un propósito, para su plan y para usarlo. Igualmente que a ti te llama si no conoces a Jesús, porque te quiere dar un propósito y usarte en gran manera, y que tú des fruto aquí en esta tierra para lo que Él te trajo en este mundo. Si no conoces a Jesús, acércate, entrega tu vida para que te dé ese propósito, ese enfoque, esa dirección. Y eso es lo que nos da al pueblo de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, y en donde nosotros vivimos. Tenemos un plan de Dios y un propósito para vivir y mostrar que Él es real y que Él vive y es todopoderoso. Y aquí vemos que Él está tratando, ¿verdad?, y moviéndose en la liberación y la redención del pueblo de Dios, pero también se está moviendo en la vida de Moisés, usando a sus padres, a su hermana María y a la hija de Faraón. Y entonces, queriendo él ocultar lo que había hecho, sale a la luz. Nada podemos ocultar nosotros, nada de tu pecado o mi pecado podemos ocultarlo. Y si no sale a la luz todavía, tú tienes y yo tengo que dar cuentas a Dios. Él no se le pasa nada. Entonces él se va y huye a la tierra de Madián. Entonces, y estando sentado junto al pozo, ¿verdad?, en la tierra de Madián, en el pozo de agua de Madián, porque había un pozo para beber, quizás estaba cansado, necesitaba beber agua y todo, y va y se sienta ahí. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián. Fíjate bien, el sacerdote de Madián. Se cree que Madián viene de la descendencia de Abraham, y por lo tanto se cree que él también era un adorador del Dios verdadero. Y si era así, pues Dios lo llevó al lugar correcto. Dios lo puso y lo tenía sentado donde Él quería que estuviera. Tú y yo ahorita, en este momento, en este día, estamos donde Dios quiere que estemos. Pero en cualquier posición o sentimiento o emoción o lo que tú estés pensando, medita y vea la palabra, que Él está en control y Él te está llamando a que des el próximo paso, de no quedarnos ahí, de dar el próximo paso. Entonces, fíjate cómo los usa aquí. Entonces vienen esas 7 hijas del sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores de ahí de Madián, ¿verdad?, vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Estando viendo la injusticia que estaban haciendo con las mujeres, Moisés se levanta. Recuerden que Moisés fue instruido en todas las áreas de sabiduría de los egipcios, y también se cree que era un guerrero, que era un jefe de ejército, y fue instruido en casa, en batallas, y como soldado también era hombre y tenía que ser instruido para luchar y pelear. Entonces él se levanta. Todavía como el carácter de Pedro, recuerdan que se levanta y le mocha una oreja a Malco cuando trataron de el arresto de Jesús. Él fue que todavía con su ímpetu, con su arroje que él tenía, ¿verdad? Entonces también Moisés tenía ese carácter, y Dios lo llevó al punto donde tenía que humillarse. Por eso lo lleva a la tierra de Madián, defiende a las hijas del sacerdote de Madián, y él saca el agua y le da de beber a las ovejas de ellas. Fíjense nada más, empieza a trabajar en algo que el pueblo hebreo eran pastores de ovejas. No eran pueblo de guerreros, ni de pleitos, ni de conquista hasta después, pero estando en la realeza de Egipto, llega a ser algo que Dios le está mostrando que debe de hacer: pastorear las ovejas. Pastorear ovejas. Empieza, las defiende,
pero también se pone a darle de beber a las ovejas. Desde ahí le empieza a mostrar Dios que tiene que buscar a su pueblo, a las ovejas de Dios. Entonces, dice, seguimos leyendo, dice, y volviendo a ellas a Reuel su padre. Reuel era el padre de las 7 hijas y él era el sacerdote de Madián. El nombre de Jetro también se usaba para él. Y dice, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y lógicamente les preguntaba eso porque él ya sabía, y era una costumbre, que siempre que iban al pozo ellos a tratar de darle de beber a sus ovejas, los pastores de Madián las quitaban y tenían que esperar hasta que todo terminaran ellos, y ya tarde ellas daban de beber a las ovejas. Entonces él se extrañó, claro, fue algo que no estaba, pero acuérdense que Dios está trabajando siempre, está actuando siempre. La palabra de Dios es porque Dios se revela a sí mismo. El libro de Hechos se revela a Dios a nosotros y le conocemos y aceptamos que Él está en acción, siempre. Entonces, aquí seguimos leyendo, dice, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Aquí vemos cómo ellas le explican a su padre, le dice, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Esto es muy importante porque la apariencia que él traía todavía era de un egipcio. El atuendo, la manera de ser, de hablar, de todo era que parecía un egipcio. Muchas veces nosotros cuando venimos recién a Cristo traemos arrastrando nuestra manera de hablar, de ser, y Dios empieza a trabajar en nuestra vida hasta que nos quita la manera en que vivíamos antes. Nos quita la manera de hablar, de maltratar, de que la gente cree que todavía somos del mundo. No, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Él traía todavía la fachada exterior de un egipcio, por eso lo describieron como un egipcio, pero después se da a conocer y saben quién es él. Entonces, aquí seguimos leyendo, dice que le dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Estamos hablando que en este capítulo son 40 años de la vida de Moisés, del nacimiento a 40 años, todo cómo Dios empieza a tratar con él. Y vemos cómo Dios trata con nuestras vidas, orquesta todas las cosas y nos lleva a quitarnos nuestra altivez, nuestra propia prudencia, nuestra autosuficiencia, hasta que conozcamos y reconozcamos que solamente dependemos de Él. Y nos pone en nuestro lugar. Ahí lo tenía Dios a Moisés, en el lugar que él quería, que Dios quería tenerlo, exactamente, instruyéndolo para que aprendiera. Entonces, Moisés nunca perdió su identidad. Entonces le dio por mujer a Séfora. Y versículo 22 dice, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Él se sintió como un extranjero en una tierra donde él no pertenecía. Recuerden que él conocía y fue instruido. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará del camino de Dios.
Y él fue instruido por la madre y fue criado por la hija de Faraón, instruido en toda la sabiduría de los egipcios, pero él nunca perdió su identidad. Él se sintió que no estaba completo, estaba en un lugar, y así nosotros no estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Le dijo Jesús cuando oró por sus discípulos: guárdalos de todo mal, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces nosotros somos forasteros en tierra extranjera. Nosotros estamos de pasada en este mundo y vamos camino y vamos a partir un día a la presencia de Dios. Vamos en ese éxodo, vamos a salir del contexto de este mundo creado por el hombre, el sistema en el que estamos viviendo, pero estamos viviendo ahorita orquestando Dios las circunstancias y las situaciones para que reconozcamos quién es Él. Él se está dando a conocer a nosotros ahorita y nos está hablando que todos tenemos un llamado, y desde que nacemos por la voluntad de Él y crecemos en la manera que hemos sido instruidos, enseñados, o en la manera que te tocó vivir. O si destruiste tu vida, vienes a Cristo, vienes a la redención, Dios transforma tu vida y está trabajando. Y al que no ha dado su vida lo está llamando ahorita, te está llamando para que vengas a Él, porque Él tiene un propósito para tu vida. Igual que Moisés lo puso en su lugar y dijo: forastero soy en esta tierra, forastero, extranjero soy. Él sabía que había más, Él no pertenecía ahí. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Entonces en versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. No solamente Dios llevó al punto donde lo hizo de la realeza, lo llevó a ser un siervo y un pastor de ovejas en una tierra que no era de él, ni la tierra prometida. Lo llevó y lo puso en un lugar para enseñarle que la dependencia era de él, y empezar a prepararlo, reconociendo que no era autosuficiente, que él dependía de Dios. Lo rebajó y lo puso en un lugar de humildad como pastor de ovejas. Pero en ese mismo tiempo vemos que Dios está trabajando en el pueblo. Mientras Él estaba siendo enseñado en esos 40 años, el pueblo estaba sufriendo y estaba clamando y sufriendo y clamando a Dios. Y dice que en el versículo 23, que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Había un gemir del pueblo de Dios. Y clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Oyó Dios lo había estado oyendo y lo había estado viendo, pero cuando aquí dice oyó Dios, quiere decir llegó el tiempo de la promesa, para poder actuar en la redención. Y se acordó, dice, de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No quiere decir que se acordó, sino que llegó el tiempo de actuar para Dios. Ya estaba preparado y había sido el tiempo perfecto para enviar al libertador. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Entonces se acordó, dice, trajo en ese momento que era tiempo de cumplir el pacto que había hecho con Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Entonces miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. O sea, no es que no los haya reconocido antes, no, Dios había estado trabajando en ellos.
sino que en ese momento era tiempo de la respuesta, de ese clamor, de esa oración, y dentro del plan y el propósito de Dios de actuar. Él vio la condición que era el tiempo perfecto, es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. No cuando Moisés vengó a su hermano y dentro de su tiempo iba a hacer y llevar a la liberación al pueblo de Israel. No, es en el tiempo de Dios lo que está diciendo aquí. Entonces, en el próximo capítulo veremos cómo Dios llama a Moisés. Pero en esta mañana vemos cómo Dios obró en la vida de él, cómo lo guió y cómo lo puso en su lugar donde Dios lo quería tener, preparándolo por 40 años. 40 años ahí, 40 años en su vida de preparación. Qué tarde podría decir, tanto tiempo, pero son los tiempos de Dios. Dios tiene su tiempo para ti y para mí. Si tú quieres venir a Jesús y entrar en el tiempo de Dios, entrega tu vida a Él. Dile: Señor Jesús, yo me arrepiento el día de hoy por todos mis pecados. Perdóname, yo vengo a ti, Jesús, reconozco tu sacrificio en la cruz, y pagaste por mis pecados, me limpias de mis pecados. Creo que tú moriste, pero también creo que tú resucitaste. Perdóname y sé que tú vives. Y ahora te pido que vives en mi corazón y me guíes y transformes mi vida, así como lo trataste con Moisés. Trata con mi vida y enséñame a depender de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, en esta mañana, a todos nos bendiga, nos cuides y nos protejas, Señor. En el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.